Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hola a todos. Hoy la verdad tenemos la suerte de estar con Amaya Ordorica y más, coordinadora de incidencia política de Reverdecer Colectivo. Así que Amaya, te damos la bienvenida. Hola Gisela, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de poder estar en este espacio y pues gracias también a las personas que nos escuchan ahorita. Bueno, y desde el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis queremos, además de darte la bienvenida para quienes nos están escuchando, pedirte que nos cuentes brevemente qué es Reverdecer Colectivo, qué hacen. Este, Nosotros somos una organización de personas jóvenes, usuarias de plantas y sustancias psicoactivas que trabajamos por la construcción de paz en México. En México, como en otros países de la región, la guerra contra el narcotráfico ha representado pues un inmenso flagelo para nuestros países, ¿no? Detonando crisis de violaciones a derechos humanos, de impunidad, de desigualdad acrecentada, no es que no hubiera desde antes, pero entonces, pues desde Reverdecer Colectivo trabajamos tratando de responder a este contexto en el cual nacimos en México hace casi 10 años, este diciembre. Nosotros trabajamos desde una perspectiva que llamamos reducción de riesgos y daños de espectro completo desde y para el sur global, porque la concreción claramente no es nuestro fuerte, pero esta perspectiva se enfoca en ampliar la noción de la reducción de riesgos y daños que parte de reconocer que el consumo de sustancias existe y hay medidas que podemos implementar para que los riesgos y daños asociados al consumo puedan disminuir, ampliarlo para el sur global, la parte del mundo a la que el norte global le impuso el título de países productores, nos impuso el combate militarizado a las organizaciones de narcotráfico, ¿no? Nos impuso estas estrategias de regímenes penales del enemigo, de persecución, que tanto daño ha generado a nuestros países. Necesitamos ampliar esta perspectiva de reducción de riesgos y daños a incorporar la esfera política de la política de drogas y poder pensar cómo estas políticas han generado estos impactos en nuestros países, ¿no? Y cómo podemos pensar en transitar desde perspectivas de justicia transicional de la prohibición y sus impactos actuales a un modelos regulatorios con enfoque de derechos humanos. Wow, es una desafiante propuesta la que traen, cruzando muchísimas cuestiones que la verdad que me dan ganas de empezar a desmenuzar un poco eso, pero también para quienes nos están escuchando, contarles que en junio pasado la Suprema Corte Mexicana emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la norma que impide el uso recreativo del cannabis en México. Lo que nos gustaría primero es un poco que nos cuentes cómo se llegó a esto y qué significa concretamente, ¿no? Bueno, ¿qué significa? Es algo muy nuevo que todavía estamos desmenuzando, pero podemos empezar por la ruta de cómo llegamos aquí. Y es que en 2015, perdón, se aprobó el primer amparo. Es un amparo, aquí en México los amparos, según entiendo, son muy similares en Argentina, son individuales, aunque lleguen a la Suprema Corte y la Suprema Corte emita una resolución, esa resolución solamente aplica para las personas directamente amparadas. Así es como pasa con el primer amparo que llega, es un amparo presentado por una asociación llamada SMART, buscando tener acceso al cultivo y a resolver la contradicción de que en México no está prohibido el consumo, pero sí cualquier acción necesaria para posibilitar el consumo. Después de eso se fueron juntando amparos y para finales del 2018 se juntaron 5 amparos que se aprobaron o se resolvieron en la Corte de la misma manera y de manera corrida, o sea, sin amparos resueltos de manera contraria en el Inter, ¿no? Y todos resolvían a favor del derecho al libre desarrollo de la personalidad como paraguas para el consumo de cannabis y reconocían que la prohibición administrativa de la cannabis, es decir, solo la que establece nuestra Ley General de Salud, no lo que está establecido en el Código Penal Federal, es anticonstitucional
y cuando se logra esta jurisprudencia, el primer efecto que tiene es que cualquier juez al que le llegue un amparo eh, por este mismo tema y más o menos por la misma ruta, tiene que resolverlo de la misma manera o tiene que súper justificar resolverlo de otra manera porque podría entrar en desacato. Entonces, esto abrió una puerta y una vía de acceso legal al autocultivo de cannabis en México. Ahora, la ruta es muy específica por cómo fueron estos amparos. Estos amparos se realizaron primero a través de solicitudes a la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, ¿no? Para el autocultivo, la COFEPRIS, como en corto se llama, niega esta solicitud y a partir de esta negativa es que se presentan los amparos. Entonces, esta ruta la tenemos ya abierta desde 2018, requiere conocimiento jurídico, muchas veces requiere gestores, obviamente la COFEPRIS muchas veces retrasa el proceso, ha puesto miles de impedimentos administrativos, pero ya hay una vía y ya tenemos cientos de personas a nivel nacional que tienen su amparo para el cultivo. Y la otra consecuencia es que la Corte le dice al Congreso, oigan, hay leyes que son inconstitucionales, entonces tienen que ser revisadas y tienen que ser modificadas, y le dan al Congreso un plazo de 90 días hábiles para hacer estos cambios necesarios en la ley. Bueno, creo, o sea, como decías, en Argentina cada uno de los casos va sentando precedente, pero me parece que ahí hay una diferencia importante, ¿no? Acá podemos tener muchísimos casos y los jueces no se ven en esa obligación que pareciera mucho más fuerte en México de resolver en la misma línea. Razón por la cual muchas veces acá seguimos llegando a instancias superiores porque los jueces de primera o segunda instancia resuelven contra la jurisprudencia que ya tiene la Corte en nuestro caso. Es súper interesante lo que comentás y me dejaste la pregunta abierta de ¿y qué pasó con el Congreso? ¿O qué pasa con el Congreso después de la indicación de la Corte? Pues de ahí entonces nos fuimos al Senado de la República, donde se hicieron estos ejercicios de falso parlamento abierto, ¿no? Pudimos organizar como Reverdecer Colectivo, formamos parte de la coalición Regulación por la Paz, y como coalición pudimos organizar junto con el Senado el primer coloquio de personas usuarias de cannabis, pero hubieron dos grupos que quedaron muy fuera de esta discusión del Parlamento abierto. Uno son las personas dedicadas a la venta al menudeo, que son las más criminalizadas, ¿no? Y ante las cuales no hay empatía social, y las otras ante las cuales sí hay más empatía, que son las comunidades cultivadoras, porque justo otra diferencia que tenemos Argentina y México es que México tiene una gran producción de cannabis, entonces nuestra regulación tiene que partir del reconocimiento de que hay ya una inmensa cantidad de personas que viven del mercado ilegal, ¿no? Y en todos los eslabones de la cadena. Y las personas cultivadoras tampoco tuvieron una voz tan clara y directa, aunque hicimos algunos intentos para que pudiera ser así. Por la criminalización esto fue muy difícil. Se demoró 2 años en el Senado de la República, tiempo en el cual solicitaron 2 prórrogas a la Suprema Corte. La Corte entregó las 2 prórrogas, salió una minuta. Ahí las disputas más fuertes que hemos tenido son sobre derechos de las personas usuarias en 2 aspectos: espacios de consumo, ¿no? Y el tema de la posesión, que está criminalizada todavía, y la forma de descriminalizarla efectivamente. Y el otro gran tema, digamos, difícil ha sido la conformación de un mercado con perspectiva de justicia social y priorizando a las comunidades más vulneradas por la prohibición. Entonces, en el Senado logramos algunas cosas. El tema de la criminalización de la posesión simple no la logramos impulsar. Espacios de consumo no logramos que se equipararan a los de tabaco, que es lo que nosotros estábamos exigiendo. Y en términos de la conformación del mercado, habíamos logrado que se
prohibiera la integración vertical y la integración horizontal del mercado a través de candados específicos donde si tenías licencia de cultivo no podías tener producción y comercialización a usuario final, ¿no? La licencia de comercialización solo te permitía abrir 3 establecimientos, la de cultivo un máximo de una cantidad de hectáreas, ¿no? Entonces, este tipo de candados para nosotros eran muy importantes y algunos se perdieron el mismo día que se votó en el Pleno del Senado, ¿no? También tenía la excepción a estos candados para comunidades actualmente cultivadoras de cannabis. Para nosotros era muy importante que estas comunidades pudieran ver la rentabilidad de sus productos sin tener que tener un intermediario que normalmente es quien se lleva la mayor parte del ingreso, pero evitar que las grandes empresas pudieran cooptar el mercado. Se fue a finales de 2020 a la Cámara de Diputados, por fin. La verdad es que también por COVID hubieron muchísimos retrasos, meses donde se paró por completo, ¿no? Y cuando llega a diputados aceleraron muchísimo y en 4 meses modificaron la redacción completa de la propuesta, sobre todo en aspectos de técnica legislativa, no tanto de fondo. Pero sí terminaron de eliminar todas las medidas de acción afirmativa en cuanto al mercado, ¿no? Sostuvieron la criminalización de la posesión simple, afianzaron totalmente la posibilidad de la integración vertical, estableciendo una licencia que integraría directamente toda la cadena de producción, pero por otro lado ganamos cosas como los espacios de consumo se equipararon a los espacios 100% libres de humo de tabaco, ¿no? Entonces, tuvimos ahí batallas, ires y venires, y regresa al Senado y en el Senado se nos ofenden muchísimo por los cambios que le hicieron en la Cámara de Diputados. ¿Cómo puede ser que a nuestra minuta, no? La verdad es que nosotros creemos que en cuanto a técnica jurídica mejoró incluso, ¿no? Pero bueno, los egos son muy delicados y entonces hubo ahí eso y se nos cruzó con el periodo de elecciones intermedias. Entonces, si bien el partido que tiene mayoría en el Congreso, que es el del presidente, lo que la tienen ambas cámaras, podía haber simplemente aprobado esa minuta rápidamente, la pararon. Y lo hicieron sin solicitar una nueva prórroga, ¿no? Entonces, al no haber solicitado una nueva prórroga, es que ya pues se cumple finalmente el tiempo de estos 90 días que había dado la Corte para que el Congreso hiciera modificaciones. Y aunque ambas cámaras aprobaron proyectos, tienen que terminar aprobando el mismo proyecto. Entonces, mientras modifiquen, va a seguir rebotando entre una y otra cámara, cada vez con menos aspectos abiertos a discusión, pero digamos que sigue sin aprobarse la ley, aunque ya se hayan aprobado 2 modelos de regulación bastante similares, ¿no? Lo cual da también mucho coraje. Nosotros empezamos una campaña fuerte de que más vale una regulación perfectible que una prohibición perpetua, pero pues me parece que no quisieron que les costara políticamente en las elecciones intermedias y decidieron pararlo. Y eso es lo que dio pie a los siguientes pasos que mencionabas tú, Gisela, al principio, de que la Suprema Corte retomara el tema al incumplir el Congreso, ¿no? Y desde entonces el Congreso parece estar bastante detenido, ¿no? Sabemos que empiezan a retomar algunas conversaciones en algunas de las comisiones pertinentes, pero todavía nada concreto de que esté volviéndose a avanzar sobre el tema en el Senado, que es quien tiene ahorita la mano. Es unas idas y vueltas, y ustedes algo mencionaste de lo que están haciendo, pero que se dieron alguna estrategia específica con esto, ¿qué acciones están realizando? Bueno, nosotros justo conformamos la coalición cuando supimos que había ganado esta nueva administración. La verdad es que considerando que es el gobierno más progresista que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Es que estaba abierto al tema de la regulación, que planteó en su Plan Nacional de Desarrollo que es necesario dar vuelta atrás, que la prohibición ha fallado, ha tenido todos estos efectos negativos. Nosotros
nos propusimos acercarnos esta vez desde una lógica más de acompañamiento legislativo. Entonces, lo primero que hicimos es que como coalición formamos parte del equipo que redactó unos días después de que se logró el quinto amparo, la senadora Olga Sánchez Cordero, que después pasó a ser secretaria de Gobernación y ahora ya regresó al Senado de la República y ahora está como presidenta del Senado, presentó una iniciativa de regulación del cannabis, una iniciativa en la cual pudimos participar en la redacción como parte de la coalición Regulación por la Paz. Eso nos permitió sentar las bases de la columna vertebral del modelo regulatorio, que son las 3 vías de acceso: autocultivo, asociaciones canábicas y mercado regulado. Y esa columna vertebral se ha sostenido en todas las versiones que se han discutido desde entonces. Entonces, eso fue una victoria muy importante y parece que no hay mayor problema con esas 3 vías de acceso, ¿no? Y de ahí pues hemos más bien mantenido una lógica de revisión de documentos, ¿no? Cada uno de los documentos legislativos que se producen o de las propuestas de dictámenes que se producen, nosotros hemos buscado tener acceso a ellas, poder generar a la brevedad posible una opinión técnica al respecto, la mayor parte de las veces en un formato que no sé si se usa mucho allá, aquí se usa mucho, que es el dice debe decir. Entonces, un cuadrito con lo que ellos dijeron y cómo debería de ser realmente la redacción. Entonces, ya sueño con esos cuadritos porque han sido muchísimas versiones, pero gran parte ha sido estar y tenerlos más rápido que ellos. De manera que a los asesores a los que les ponen la responsabilidad de hacer el trabajo legislativo, les llegue antes nuestro trabajo y entonces lo retomen incluso por cuestiones de tiempo, porque quizás no tienen tiempo de hacer algo nuevo, ¿no? Y aparece uno ya hecho y entonces retoman muchísimo de lo que nosotros estamos proponiendo. Eso ha sido muy clave, también varios eventos, acercarnos a legisladoras y legisladores clave en la medida de lo posible, generar alianzas, evitar la confrontación en este momento no ha sido estratégico porque parece siempre ir avanzando, ocupar espacios en medios de comunicación lo mejor posible. Hemos construido relaciones con medios en particular que nos han ayudado a mantener espacios en medios de comunicación. Hay medios de comunicación que forman parte de la coalición Regulación por la Paz, lo cual también ha sido muy estratégico. También asesoras y asesores de senadoras y diputados con quienes hemos podido construir estas relaciones. Y a la vez, durante todo el tiempo de la pandemia, esta estrategia pues tuvo que adaptarse, ¿no? Porque ya no podíamos, gran parte de la estrategia era estar todo el día en el Senado de la República o en la Cámara, bueno, en la Cámara de Diputados ya nos tocó la pandemia, ¿no? Pero estar ahí todo el tiempo, yendo de oficina en oficina, dialogando directamente, entregando documentos, y la pandemia nos sacó de esa dinámica, entonces organizamos diversos eventos virtuales para mantener el tema presente, algunos de los cuales para los que invitamos a senadores y senadoras a que participaran directamente, y otros solo de discusión. Hicimos círculos de estudio de los dictámenes, de las diferentes versiones, ¿no? Como que ahí sí nos requirió muchísima creatividad, hicimos un podcast, una serie de encuentros que llamamos Reflexiones Latinoamericanas sobre cannabis y cómo ha sido el proceso regulatorio en otros países. Ahí sí tuvimos que ponernos creativos muy rápido, ¿no? Creo que acabas de dar una guía de la incidencia en políticas públicas desde la sociedad civil, desde diversas aristas, que la verdad que suena muchísimo el trabajo que están llevando adelante también. De ahí me preguntaba, hablabas de una coalición, son sí. Muchas organizaciones. Sí, somos más de 15 organizaciones. Como suele pasar en las coaliciones, siempre se hacen grupos operativos mucho más pequeños, que son quienes sacamos el trabajo cotidiano, pero es una coalición amplia de organizaciones de derechos humanos, política de drogas, pacientes, víctimas de la violencia, que estamos a favor de la regulación de la marihuana, y además hemos organizado ya 2 encuentros nacionales, uno presencial, uno ya virtual por la pandemia.
a los cuales se ha sumado muchísima gente y eso nos ha permitido integrar a más personas a estas estrategias de comunicación y de incidencia. Entonces, hemos podido hacer llamados, por ejemplo, a mandar correos a nuestros legisladores con la plataforma brasileña Bonde, por ejemplo, ¿no? Hemos podido o a tuitear o a subir videos o mandar cartas a las oficinas o hacer llamadas a las oficinas de senadores. Gracias a toda esta gente que, aunque no forma parte cotidianamente de la coalición, se ha sumado a los encuentros y responde a estos llamados a la acción. Y ha sido súper importante su participación. Súper interesante. Mencionabas hoy la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y yo me preguntaba, y me imagino que es también algo que surge, ¿cómo juega, digamos, esta decisión política, digamos, que más allá que las cámaras no estén votando exactamente el mismo proyecto, hay una decisión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, aparentemente en la misma dirección? ¿Cómo juega esta decisión en relación a la guerra contra el narcotráfico? Bueno, ahí habría que matizar la posición del Poder Ejecutivo, sobre todo, ¿no? Sí, lo mencioné y no lo mencionaste vos. O sea, sí, el Plan Nacional de Desarrollo que mencionaba hace ratito es del Poder Ejecutivo, entonces sí, ellos sacaron un diagnóstico hablando de la urgencia regular. Cuando se logra la aprobación en el Senado de la República, el presidente sale a decir es momento de la revolución de conciencias, prohibido prohibir, ¿no? Un discurso bastante avanzado sobre el tema. Y lo que sabemos es que después empieza a surgir el tema en el Gabinete de Seguridad del presidente, en el cual las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante, tienen varias sesiones dedicadas específicamente al tema de la marihuana y no logran un consenso, y la información extraoficial, digamos, es que el consenso lo rompen las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí sabemos es un actor muy fuerte que ha podido impulsar temas de política pública en esta administración y en las anteriores, que lleva muchísimos años, pues por lo menos las últimas 3 décadas, con un presupuesto que ha ido hacia arriba, ¿no? Durante el sexenio de Calderón casi se duplicó del principio a final del sexenio, y el sexenio de Andrés Manuel es en el que más ha aumentado el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Entonces, no es un actor menor para tenerlo en contra. No sabemos realmente qué tan dura es su postura porque son muy opacas, ¿no? No es una figura políticamente transparente, entonces eso representa un reto para el tema de la incidencia y es un temor, ¿no? Todo el mundo sabe que el peso del presidente en el poder legislativo, aunque se supone que hay separación de poderes, es muy fuerte. Es su partido el que tiene la mayoría en el Congreso y sin el cual no se puede avanzar este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí él se echó un poco para atrás. Eso implica cambios en el escenario político. A la vez acaba de regresar, como mencionaba, la que fue secretaria de Gobernación durante la primera mitad del sexenio y que es la que presentó la iniciativa. Entonces, esperamos que ella pueda retomar. Este es un tema que ha sido parte de su agenda política personal desde que tomó el cargo de senadora, pero también durante su periodo en la Secretaría de Gobernación, y esperamos que ella pueda retomar el tema dentro del Senado de la República. En cuanto a la relación con el crimen organizado, bueno, la verdad es que es una respuesta muy compleja. Yo lo que suelo plantear es que tenemos básicamente 3 grandes partidos en el Congreso: el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Institucional y Morena, y luego hay otros que se han ido quedando más pequeños, ¿no? El Partido de Acción Nacional es el partido del presidente Felipe Calderón, que echó a andar la cara más dura de la guerra contra el narcotráfico, y que el encargado de implementar su estrategia de guerra, Genaro García Luna, ya salió a la luz todas las colusiones que él tenía con grupos del crimen organizado y cómo la implementación de esta guerra era en realidad
una manera de que uno de los actores de esta guerra usara la fuerza del Estado para posicionar a su grupo criminal, ¿no? Después, lo mismo pasa con el siguiente sexenio, que es con Cienfuegos, el general Cienfuegos, que era el encargado del ejército de implementar la guerra para el presidente Peña Nieto del Partido de la Revolución Institucional. Y, y también, ¿no? O sea, metidísimo desde otro actor, ¿no? Cómo cambian las fuerzas según cambia la fuerza política. Y estos dos partidos han votado en contra de la regulación en el Congreso. Y para mí esa es la voz más clara, ¿no? O sea, no tenemos narcomantas o mensajes del crimen organizado de manera pública. Lo que sí tenemos es la expresión del vínculo del crimen organizado con estos actores políticos ha salido en contra de la regulación. Y eso es un tema sumamente delicado. Ahora, también la tirada es a que podamos desmenuzar esta lógica del narcotráfico, ¿no? Y poder pensar en actores de manera mucho más dislocadas, ¿no? Cuando hablamos de narcotráfico en México, se piensa muy rápidamente en el Chapo Guzmán o estas grandes figuras del narcotráfico, pero en realidad el narcotráfico está compuesto por, sobre todo por eslabones mucho más vulnerables de la cadena, vendedores al menudeo, cultivadores, distribuidores, ¿no? Y en realidad, si lo que logramos es poder incluir a estos eslabones más bajos en el proceso de transición, eso nos va a permitir debilitar muchísimo los procesos de la delincuencia organizada a través del cannabis, ¿no? Sabemos que se han diversificado muchísimo, incluso también el mercado de heroína ha disminuido, pero el de metanfetamina ha crecido mucho. No estamos hablando del mismo impacto económico que si hubiéramos regulado hace 10 años la cannabis sobre el narcotráfico, pero sí sigue siendo un impacto económico importante. Y sí tenemos que pensar en cómo vamos a regular protegiendo a quienes decidan transitar de la ilegalidad a la legalidad. Y eso sí es un tema muy delicado. Claramente. Y es como que cada vez que contestás se me abren un montón de aristas para seguir profundizando. Y por ahí, para ir cerrando también por el tiempo que teníamos destinado, ¿cómo, digamos, desde una óptica de derechos humanos, ¿no? ¿Qué relevancia te parece que tiene, no solo a nivel usuario o usuaria, qué relevancia te parece que tiene la regulación o qué impacto esperan, suponen que puede traer? Pues muchas veces cuando nos preguntan cómo va a disminuir la regulación la violencia, aquí en México la respuesta esperada tiene que ver con cómo va a disminuir la violencia del crimen organizado. Y para nosotros lo primero que tiene que disminuir la regulación es la violencia de Estado, porque esa es sobre la cual el Estado tiene control absolutamente directo, ¿no? Entonces, y esto puede lograrse de distintas maneras, ¿no? Desde disminuir la criminalización de personas jóvenes, usuarias y no usuarias, por relacionarse con la planta de cannabis, el asedio a comunidades cultivadoras que se encuentran entre el hostigamiento del crimen organizado y el Estado, ¿no? Que muchas veces la misma erradicación de cultivos genera mayor dependencia de estas comunidades a las figuras del crimen organizado, ¿no? Muchas veces las comunidades campesinas pues toman un crédito de estos grupos criminales para poder hacer el cultivo de la planta. Llega el ejército, erradica cultivos, además les roba, detiene personas, viola mujeres, ¿no? Y después de vivir todo eso, además, no tienen el resultado de su cosecha para poder pagar después ese crédito, lo cual genera una lógica de dependencia económica de estas figuras de violencia, ¿no? También vemos que hay un inmenso recurso público puesto en la detención de personas. Es un recurso que está concentrado en, sobre todo, la detención de personas dedicadas a la venta al menudeo y personas usuarias. Cada una de esas detenciones son horas de policía de a pie, horas de ministerio público, horas de jueces, ¿no? En los casos en los que llega hasta el Poder Judicial, y si llega a la cárcel, pues son recursos del sistema penitenciario,
en un país donde tenemos índices de un 98% de impunidad en delitos graves con afectaciones a terceros y en violaciones a derechos humanos. Entonces, permitiría también reestructurar el gasto público en términos de procuración de justicia y poder reenfocarlo hacia estos otros temas que tienen una mayor urgencia. Claro que eso no sucede automáticamente con la regulación. Tiene que haber una voluntad del Estado de hacer ese reacomodo de la mano de la regulación. Y otro aspecto fundamental en el que la regulación puede aportar a esto es que en nuestro país se ha generado una narrativa de enemigo público, un enemigo público existencial, ¿no? Amenaza la existencia misma de nuestra sociedad como la conocemos, es así de terrible, ¿no? Y son las plantas y sustancias psicoactivas, pero como no podemos combatir plantas y sustancias psicoactivas porque no estamos en una película de ciencia ficción, combatimos a quienes nos relacionamos con ellas, ¿no? Y esa narrativa de enemigo público ha permitido justificar una serie de políticas de Estado que en democracia no serían justificables, ¿no? Y ha permitido consolidar un régimen penal contra la delincuencia organizada que ni siquiera cumple con las convenciones internacionales, ha permitido extender el uso de la prisión preventiva, medida que debería de ser absolutamente extraordinaria, legitimar la tortura, las detenciones arbitrarias, la violencia sexual, ¿no? La violación a la presunción de inocencia. Hay muchísimo esta lógica de detener a alguien y presentarlos ante medios de comunicación con armas y drogas antes de que ni siquiera se presenten ante un juez, por ejemplo, ¿no? Todo esto que viola el Estado de Derecho y el debido proceso. Entonces, si logramos acompañar la regulación, y esto tampoco es automático, pero de una lógica de desmontar esta narrativa de enemigo público y desmontar que si hay, aunque exista un enemigo público, es justificable todo esto otro, ¿no? Y podemos empezar a cuestionar eso, eso nos da las bases para avanzar hacia la construcción de paz. Pero sí son temas a los cuales tenemos que seguir abogando. La regulación es necesaria para lograr eso, pero no lo detona de manera automática. Claramente. No suficiente, pero un lugar desde el cual avanzar, por lo menos empezar y también instalar otras miradas, ¿no? Exactamente. No sé si querés agregar algo más para cerrar, Amaya. Bueno, lo último es que un aspecto que sí nos preocupa mucho es el gran capital, sobre todo estadounidense y canadiense. Vemos que se está moviendo por la región, que están haciendo incidencia a nivel Latinoamérica, que tienen presencia ya en Uruguay, en Jamaica, en Colombia, en los lugares donde se han abierto mercados de cannabis medicinal o recreativo, ¿no? Y nos preocupa muchísimo su presencia en México, los vemos ya listos para entrar a explotar el mercado y lo que no queremos es que las comunidades campesinas hoy pasen de vender en condiciones muy malas y totalmente sin ningún tipo de protección del Estado ni derechos al crimen organizado a vendérselo a el crimen autorizado, ¿no? Digamos, al mercado legal. Entonces, eso va a ser una de las batallas regionales. Creo que necesitamos poder coordinarnos muy bien, comunicarnos muy bien estas experiencias que estamos teniendo para poder identificar que esto está sucediendo y generar mecanismos para proteger a los mercados nacionales de cannabis conforme vayan naciendo, ¿no? Muy interesante lo que decís y también la importancia de seguir articulándonos y trabajando en conjunto. Así que muchas gracias por este tiempo, por tus explicaciones que la verdad nos abren también muchos desafíos a nivel local, que estamos unos pasos más atrás, pero seguimos también en esta misma lucha. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gisela, y a ustedes, y muchas felicidades por este aniversario del acuerdo.